En el no fallarás anterior sintetizamos la mitad de las preguntas del título primero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en una imagen, un esquema. Con la propuesta de este vídeo vamos a poder responder a la mitad de las preguntas del título primero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y si sumamos la del vídeo anterior y la de este, podremos abarcar las 2/3 partes de las preguntas que se hacen sobre ese título primero de la Ley 40. El objetivo, ampliar lo dicho sobre los titulares de los órganos de la Administración General del Estado en el vídeo anterior, es decir, sobre ese lado derecho del esquema. Porque sí, ya sabemos a qué organización pertenecen, su nivel, por qué actos se les nombra y cesa o separa, pero otras cuestiones como qué requisitos tienen que reunir para ocupar el cargo, si son altos cargos o no las respondimos en el vídeo anterior. Así que vamos a verlas en esta ocasión. Para conseguirlo podríamos crear simplemente una tabla con tantas filas como titulares y columnas como cuestiones a tratar. Sería más sintético que acudir directamente a la ley, pero el ejercicio de memorización seguiría siendo algo. Por eso os propongo un juego. Vamos a crear nuestra baraja de cartas. En total, 11 cartas. Podemos llamarlas Agemón. No diré que me he inspirado en Pokémon. Pero bueno, un poco sí, porque sonaba a Mundo Administración General del Estado, que es en el que estamos, ¿no? Pero si queréis, nos olvidamos del nombre, lo obviamos y vamos simplemente a centrarnos en qué nos va a contar cada una de esas cartas. Partimos del esquema del vídeo anterior y nos vamos a centrar en el lado derecho, que es el que ocupan esos titulares. A cada titular le asignamos una carta negra con 9 zonas vacías que vamos a ir rellenando progresivamente a medida que abordemos las distintas cuestiones. Y empezamos en la franja central, donde vamos a colocar al titular su denominación en la zona 1 y su monigote o figura en la zona 2. Y le damos color, como no. ¿Pero qué color? Pues siguiendo el código de colores del vídeo anterior, azul para rango de subsecretario, morado para ministro, me seguís, ¿no? Y así ya tenemos el nivel o rango representado. Pero sobre la mayoría de titulares, la norma no solo nos dice qué rango tiene, sino también de quién depende. Esta cuestión la representamos en el contorno de la figura, siguiendo por supuesto el mismo código de colores. Es decir, quien dependa del ministro tendrá el contorno morado, quien dependa del presidente del gobierno el contorno granate. De nuevo, si habéis visto el vídeo anterior sabréis de qué estoy hablando. Así vemos que el secretario de Estado, su secretario y embajadores y representantes permanentes tienen el contorno morado. ¿Por qué? Porque dependen del ministro. El mismo morado lo vemos en el delegado del gobierno, pero ¿qué ocurre con este? Que tiene la mitad del contorno morado y la mitad granate. Es decir, mitad color ministro y mitad color presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque depende de ambos, orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministro. Y este mismo morado también aparece en el subdirector general, pero también vemos ahí el verde secretario de Estado y el azul subsecretario. Y además todos ellos con línea discontinua. ¿Por qué? Porque como vimos en el esquema anterior, el subdirector general depende de ministro, secretario de Estado o subsecretario. Por tanto, tenemos que representar las tres posibilidades. Y esta misma lógica utilizada para subdirector general aparece ahora, y esto sí que es novedoso con respecto al vídeo anterior, para directores insulares. Los cuales sí son nombrados por el delegado del gobierno, pero su dependencia puede ser del delegado del gobierno, de ahí el contorno azul discontinuo, o del subdelegado del gobierno, de ahí el contorno amarillo discontinuo. La cosa es más sencilla con los subdelegados del gobierno, pues dependerán del delegado del gobierno, contorno azul. Y también fácil es la secretaria general técnica, que va a depender de la subsecretaria, por tanto contorno azul. Y ya para terminar, quizás os habéis fijado en que secretario general y director general no tienen contorno. ¿Por qué? Porque aunque la norma nos dice que los secretarios de Estado coordinan las secretarías generales y direcciones generales bajo su dependencia, no nos está diciendo que unas y otras dependan directamente del secretario de Estado. Si en la práctica lo hacen, la teoría en sí no nos lo está diciendo, por tanto yo opto por no ponerles ningún contorno. Es una cuestión de la que podemos prescindir sin que pierda coherencia nuestro esquema, es decir, los dejamos sin contorno porque no nos está diciendo la norma que dependan directamente de ningún órgano. Y de hecho en la práctica vamos a ver que hay direcciones generales que dependen de sus secretarías. Por tanto, si ahora les ponemos un color verde, estaríamos dando a entender algo que la norma no nos dice, ni que nos deja de decir. Vista la dependencia, vamos con la siguiente cuestión. ¿Es alto cargo? Aquí la respuesta es dicotómica, o sí o no. Y a mí alto cargo por sus siglas AC me recuerda a aire acondicionado en inglés. ¿Y quién tiene un pelo que parece que está siendo succionado por un aire acondicionado? Jimmy Neutron. Así que yo a todos los altos cargos les coloco esta peluca. Y a los tres que no son altos cargos, pues con el look que vengan de casa. Aprovechamos aquí para recordar que embajadores y representantes permanentes, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público solo nos dice que son directivos
y entre los directivos tenemos órganos que son altos cargos y otros que no lo son. Por tanto, existiría la posibilidad de que colocarles esa peluca a los embajadores y representantes permanentes fuese cometer un error, porque no fuesen altos cargos. Pero, como dijimos en el vídeo anterior, esta falta de información que tenemos en la Ley 40 y en la Ley 2/2014 la suplimos con lo que nos dice la Ley 3/2015, que sí que enumera como altos cargos a embajadores y representantes permanentes. Por tanto, pueden usar peluca. No ocurre así con el otro órgano cuyo nivel tampoco se indica, porque la norma remite a las relaciones de puestos de trabajo, los directores insulares. Entre que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público nos está remitiendo a esas relaciones de puestos de trabajo y que en la mayoría de cuestiones, como vamos a ver a continuación en los requisitos, en el nombramiento, se asimilan a sus delegados del gobierno, nada apunta a que sean altos cargos, por tanto los dejamos con el look que traen de casa. Tienen vetado el uso de peluca, lo siento mucho. Por tanto, solo 3 de los 11 titulares que estamos viendo no son alto cargo. Y sobre uno de ellos conviene representar una cuestión más, y es que es personal directivo público profesional, que nos dice el Real Decreto Ley 6/2023. Ese es el subdirector general, al que le vamos a colocar una banda roja con las siglas PDP. Cambiamos de zona, vamos a bajar a la zona 3. Y aquí no me voy a detener porque yo simplemente indico el acto por el que se nombra y cesa o separa cada uno de los titulares. Y esta cuestión es a la que le dedicamos íntegro el vídeo anterior, por tanto no me voy a detener más en ella. Seguimos bajando, llegamos a la zona 4 y aquí tenemos una casilla que es un poco espacio libre. Rellénala con lo que tú quieras. ¿Qué pondría yo? Aquellos cometidos, competencias, funciones de cada uno de estos titulares que me interesa tener bien presente, porque son de las que caen habitualmente. Por ejemplo, yo pondría que el ministro es el jefe superior del departamento, mientras que el subsecretario es el jefe superior del personal. O que el ministro es quien impone la sanción de separación del servicio por la comisión de faltas muy graves, mientras que el resto de sanciones por faltas muy graves y por faltas graves le competen al subsecretario. Esto además nos puede venir muy bien para el caso práctico. Pero esta zona 4 es, en definitiva, un espacio libre. Por tanto, tú pon ahí aquello que consideres que necesitas tener presente, bien porque lo fallas a menudo, porque lo ves relevante, y como no lo tienes representado en ninguna de las otras zonas, pues ya que vas a ir con tu baraja en la palma de la mano, quieres tenerlo ahí bien presente, que cuando repases digas, uy, me estoy acordando de esto. Y ya tenemos la franja central de nuestra carta cubierta, solo nos faltan los extremos inferior y superior. Empezamos con lo fácil, la franja inferior. En la zona 5 indicaremos si son órganos superiores o directivos. O entra Superman en escena o cae el telón para recibir al director de orquesta. Aquí los únicos que no se llevan nada son los directores insulares, pues si recordáis en el vídeo anterior lo situamos en ese limbo cerca de los subdelegados del gobierno, pero sin compartir el espacio con ellos, porque la ley no nos está diciendo que sean ni órganos superiores ni directivos, por tanto no queríamos que ocupasen esa franja de los órganos directivos. Así que aquí no les corresponde ni Superman ni director de orquesta, lo sentimos mucho. Y en la zona 6 vamos a indicar a qué organización pertenecen. Diana para la central, mapa regional para la territorial o periférica y globo terráqueo para la exterior. Hasta aquí estoy segura de que si visteis el vídeo anterior la mayoría de cuestiones os resultan familiares. Ha habido pocas novedades, lo de que son altos cargos y poco más. Y es que la mayoría de novedades las hemos reservado para la franja superior. En la zona 7 vamos a indicar si tienen que ser funcionarios de carrera del subgrupo A1 o no. Aquí, como ocurría con la cuestión de ser alto cargo, la respuesta es dicotómica, o sí o no. Para los que sí, bandera de carrera, y para los que no, espacio en blanco. Y la cosa está repartida. 5 que sí tienen que ser funcionarios de carrera del subgrupo A1, 5 que no, y 1 que sí, pero puede sortear esta exigencia. Y ese es el director general. Por tanto, le vamos a colocar una señal de peligro para recordar que hay una salvedad. Algo que tenemos que tener en cuenta y que no es simplemente sí rotundo, tiene que ser funcionario de carrera de la 1. No, puede, por Real Decreto, salvarse de esta exigencia. Por tanto, lo que vemos es que solo hay 2 altos cargos que ineludiblemente van a tener que ser funcionarios de carrera del subgrupo A1, y son subsecretario y secretario general técnico. Y uno de estos dos, el subsecretario y el director general, ese sí, pero con la salvedad, presentan una particularidad. Pueden haber perdido su condición de funcionario de carrera del subgrupo A1 por jubilación y ser nombrado para el cargo de subsecretario o de director general. Y esta cuestión la vamos a representar volviendo a la zona 2 para teñirles el pelo de blanco. De plateado, canoso, me seguís, ¿no? Sin embargo, ninguno de estos dos, subsecretario, director general, ni tampoco la secretaria general técnica, serán nombrados por libre designación. Y es que dicho procedimiento está reservado para los titulares a los que se les exige ser funcionarios de carrera del subgrupo A1, pero que no tienen la condición de alto cargo.
es decir, para sus directores generales, sus delegados del gobierno y directores insulares. Y esta cuestión la vamos a representar en la zona 8 con una mano designando libremente a uno de los candidatos. Y llegamos a la última zona, la zona 9. Aquí vamos a representar alguno de estos dos escenarios. El escenario A, la letra A, es aquel en el que el nombramiento se efectuará entre personas que tienen que ser idóneas, lo cual afectará a todos los altos cargos. Y la opción B, el escenario B, es aquel en el que el nombramiento se efectuará atendiendo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. IMC, índice de masa corporal, que afectará a todos los que no son altos cargos. Es decir, se exige lo uno o lo otro, o idoneidad o igualdad, mérito y capacidad, pero no concurren los dos a la vez. En esta zona 9, esta zona última, podríamos puntualizar algunas otras cuestiones sobre los titulares, que no sea simplemente la idoneidad y la igualdad, mérito y capacidad, por ejemplo, a los que se les exige competencia o experiencia, pero los esenciales son estos dos, o idoneidad o igualdad, mérito y capacidad. Y ya estaría, ya tenemos nuestra baraja con las 11 cartas. Carta del ministro, carta del secretario de Estado, carta del secretario general, carta del subsecretario, carta del director general, carta del secretario general técnico, carta del subdirector general, carta del delegado del gobierno, carta del subdelegado del gobierno, carta del director insular y carta de los embajadores y representantes permanentes. En cada una de estas cartas tenemos representadas 14 cuestiones que afectan a los titulares de la Administración General del Estado. Y con ello la mayoría de preguntas que se han hecho entre 2008 y 2025 sobre el título primero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. A partir de aquí podríamos añadirle florituras, como indicar, por ejemplo, si en caso de ser funcionario de carrera pasará a servicios especiales o permanecerá en servicio activo, o si sus actos ponen fin a la vida administrativa, o el artículo dedicado a cada uno de estos titulares, que ya vimos en el vídeo anterior que nos podía salvar alguna pregunta. O en lugar de añadir, simplificar, quitando por ejemplo las zonas vacías, o colocando nuestras cartas sobre el esquema del vídeo anterior, quitando todo aquello que resulta redundante. Es decir, que por estar situadas sobre ese esquema ya sabemos, por ejemplo, si son órganos superiores o directivos, de qué organización son y por tanto todas esas casillas podemos eliminarlas. Y hasta aquí el No Fallarás de hoy. Espero que os sirva y si no, al menos que os hayáis echado unas risas con estos monigotes, que sí, que no nos va a salvar de tener que pasar por la norma, pero bueno, al menos podemos hacerlo de mejor humor, ¿no? Como siempre, cualquier duda, error o cuestión podéis dejar en los comentarios y hasta la próxima.